Estimados señores, tengan ustedes muy buenos días. Siendo las 5:20 de la mañana, les invitamos a conocer un poco de su sala Ford Wikitos 6. Como pueden apreciar, la fachada se encuentra totalmente limpia y pintada, y contamos con 4 reflectores totalmente operativos. También contamos con el personal de seguridad, la cual se encuentra correctamente uniformado. En el ingreso contamos con un panel de jugar en exceso causa ludopatía. Al ingresar hacia la mano izquierda contamos con nuestros casilleros para que nuestros clientes puedan guardar sus pertenencias. Por este lado contamos con las máquinas Spielo modelo Prodigy. En este lado contamos con nuestro mural del PROAS, mostrando las fotos de las personas quienes han sido beneficiadas por la ayuda de nuestra empresa. Por este lado contamos con las máquinas Williams. Este lado contamos con la primera máquina inoperativa, que es la máquina número 24613. Se encuentra inoperativa por CPU completo, cuya orden de trabajo es el número 26435, con ficha técnica número 1941, inoperativa del 1 de septiembre de este año. Acá contamos con 2 máquinas MK6. Por este lado contamos con nuestro progresivo del King Kong Cash, cuyo monto se encuentra en 3.409.88 soles. En este lado tenemos nuestra segunda máquina inoperativa, que es la número 14532, inoperativa también por CPU, cuya orden de trabajo es el número 26497, con ficha técnica número 1591, inoperativa desde el día 2 de septiembre de este año. Por este lado contamos con las máquinas Novomatics. En este lado tenemos las máquinas de MK6. En este lado tenemos la galería de eventos, donde pueden apreciar las fotos del baile del personal, de nuestro buffet, y con la temática también del mes. De este lado contamos con las máquinas Slam modelo Oxygen. Y por acá tenemos las máquinas Atronic modelo Oxygen también.
Por este lado tenemos más máquinas Novomatic, pero en modelo de lavadoras, las cuales son las preferidas por nuestros clientes, mayormente por nuestros clientes que son damas. Hacia este lado contamos con 4 máquinas Merkur. Por acá tenemos más máquinas Novomatic. Hacia este lado de acá contamos con nuestras máquinas de Game Plus, modelo IGT. Y hacia este lado tenemos las máquinas IGT modelo Cristal, que son las últimas máquinas que hemos adquirido, que también tiene bastante demanda del público. Y hacia este lado tenemos las máquinas de IGT ABP. Por acá tenemos más máquinas Novomatic y nuestras máquinas de 3D. Por acá tenemos las máquinas Aristocrat modelo Helix. Bueno, acá tenemos nuestra última máquina inoperativa, que es la número 25583, inoperativa también por CPU completo, cuya orden de trabajo es el número 26679 con ficha técnica 1457, inoperativa desde el día 6 de septiembre de este año, perdón. Ahora pasamos a conocer un poco de nuestro oficio. Como pueden apreciar, contamos con todos los accesorios que se necesita para la atención de nuestros clientes. Totalmente limpio. Acá contamos con nuestro bar. Y de este lado tenemos nuestra caja cabina con todas las señalizaciones según regla. También con un tríptico así grande, jugar en exceso causa ludopatía. También contamos con un afiche de Acures. Ahora pasamos a los servicios higiénicos. Estamos por el baño de damas. Como pueden apreciar, se encuentra totalmente limpio y abastecido con jabón líquido y papel higiénico. Ahora pasamos hacia el baño de caballeros, la cual también se encuentra totalmente limpio y también abastecido con jabón líquido y papel higiénico.
Ahora les invitamos a conocer parte de nuestro segundo nivel. También mostrando siempre las señalizaciones según ley. Por este lado contamos con las máquinas de Adistrocrack MK5. Hacia este lado contamos con nuestras máquinas Sigma Poker, cuya denominación es la de 10 céntimos. Y por este lado contamos también con las máquinas de Multipoker, cuya denominación es de la ficha de token. Hacia este lado contamos con el casillero de nuestro personal y nuestras últimas 3 máquinas de MK5. Como pueden apreciar, los fluorescentes de nuestros frisos se encuentran todos totalmente operativos. La sala se encuentra totalmente decorada con la temática del mes. Bueno, señores, eso es todo con lo que les puedo mostrar el día de hoy. Conmigo será hasta la próxima.